Hablando de que hay que ver qué pasa, semana clave para la reforma laboral y por lo tanto semana clave para el futuro de los argentinos, de las argentinas, porque realmente es una ley con cambios muy de fondo, pero también es cierto que la historia nos cuenta que estos cambios siempre se pueden revertir, que ninguna lucha es del todo definitiva, por más que algunos lo planteen de esa forma, ¿no, Alfredo? Vos al comienzo también en tu editorial mencionabas, y bueno, la gente no se va a quedar de brazos cruzados, va a haber movilizaciones, va a haber resistencia, va a haber disputas y va a haber luchas, y así es como funcionan las sociedades. Yo sé que cada uno de nosotros, y lo estamos viviendo, padecemos el presente en la máxima expresión, y ese presente parece que fuese permanente. Pero a veces la historia sirve para, en última instancia, poner algún tipo de matiz. Eso significa, y hago la aclaración, que no sea doloroso el presente. Eso no significa que tenga costos inmensos en términos del bienestar, de la vida cotidiana. No, es cierto, tiene muchísimos costos. Pero a la vez también es cierto, cuando uno se refugia en la historia, y no la historia muy larga, sino en una historia reciente de este siglo, lo que uno observa es que esas disputas, esas luchas, esas tensiones, específicamente en el mercado laboral y en la legislación laboral, va una ida y vuelta. Por eso yo digo, en una forma, si quieren, hasta contracultural, hoy digo que esta reforma laboral no es irreversible, tal como plantea Milei cuando dice esto es histórico, fin, y después gran parte de sus voceros, que tiene varios voceros en medios de comunicación, dicen, bueno, esto es irreversible, esto así no va a cambiar, porque esto es la modernización y esto estamos pensando en el futuro. Todo eso es mentira. Y entonces vamos un poquito a la historia. En la historia de este siglo, desde el 2002, cuando ellos dicen que esta es la ley más importante, nunca antes se hizo esta ley. ¿Saben cuántos proyectos presentó el Poder Ejecutivo desde el 2002 a la fecha vinculados al trabajo? 90 proyectos presentó el Poder Ejecutivo, de los cuales 35 lograron convertirse en ley. Los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner concentran el mayor número de proyectos laborales sancionados en cada una de las presidencias, mientras que el Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde aprobaron solo uno cada uno. Si quieren pueden ir pasando cada una de las placas, donde vamos viendo que Alberto Fernández en su periodo se presentaron 8 proyectos, solamente 2 fueron aprobados. Después Macri, podemos pasar al siguiente, se presentó 10 proyectos con 6 leyes que finalmente fueron aprobadas, que fueron regresivas también, y que buscaron la reformulación del mercado laboral avanzando sobre los derechos laborales. Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, que fue uno de los periodos de mayor efectividad legislativa, se presentaron 12 proyectos y 11 fueron aprobados. Después, en el primer gobierno de Cristina, en el 2007, se impulsaron 14 proyectos laborales, 9 se convirtió en ley. Esto es un relevamiento que realizó una organización que se llama Directorio Legislativo, que me parece muy interesante porque permite ver que el tema de la legislación laboral siempre estuvo en tensión, que el tema de la legislación laboral siempre fue un espacio de disputa, entre la relación capital-trabajo. Voy a saltar hacia el que me parece lo más relevante para tratar de poder entender que no es irreversible esta ley que arrasa derechos, cuando nos remitimos a la ley 25.250. ¿Cuál es esa ley? ¿Cómo es más conocida? La ley Banelco. La ley Banelco durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que también buscó arrasar derechos. Pero ¿qué pasó? El 2 de marzo del 2004, en el gobierno de Néstor Kirchner, derogó
esa ley 25.250 por la ley 25.877, siendo Carlos Tomada el ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo que más duró en la historia en ese cargo, porque estuvo en el gobierno de Néstor y después en los dos de Cristina. Entonces, fíjense, le voy a decir lo que cambió para decir qué es lo que fue la ley Banelco. Implicó la recuperación de hechos, el fortalecimiento de la inspección laboral. El periodo de prueba volvió a ser de solo 3 meses. Se amplió la capacidad de negociación colectiva al incorporar los cambios tecnológicos en la producción. Se restableció la ultraactividad. Hoy en el proyecto de mi ley se borra. Se adoptaron los criterios de la OIT para delimitar los servicios esenciales. Hoy en la legislación de mi ley también avanzan sobre eso, que es avanzar sobre el derecho de huelga. ¿Qué quiero decir? Que va y viene. Eso es una tensión permanente en la legislación laboral y como también planteaba vos, Nico, bueno, la lucha, la disputa, que el sector político, sociales, gremiales, no se van a quedar cruzados de brazos y van a buscar precisamente dar vuelta a esta legislación que es profundamente regresiva. Como decimos siempre acá, cuando no existía la huelga legal, no era que no había conflicto. En general el conflicto quizás tardaba un poco más en llegar, pero cuando llegaba terminaba con fábricas prendidas a fuego, patrones colgados de los pies y demás. La ley vino a cuidar a las dos partes, claro, a reducir el conflicto, a hacer, voy a decir algo que le gusta mucho a los liberales, más previsible todo el proceso de tener, tanto de ser empresario como de ser trabajador, de las dos partes. Cuando vos deshaces todas esas protecciones pensando que estás sacando una ventaja, bueno, esa ventaja puede tener patas muy cortas y terminar en situaciones que no son las esperadas. Hay un ejemplo muy claro. Francia en el año 2005-2006 aprobó una legislación muy regresiva en materia de derechos sindicales, sobre todo. ¿Cuándo empezaron esas protestas que ahora vemos cada 1, 2, 3 años en la cual prenden fuego autos, rompen vidrieras y demás? Cuando la gente dejó de poder expresarse a través de los métodos institucionalizados. Antes quizás tenías un sindicato que te paraba el país durante 2, 3, 4 días, porque Francia tiene una tradición sindical muy fuerte. Ahora no tenés eso, pero cada 3 o 4 años te prenden fuego la mitad de la capital. Yo creo que era un poco más útil el sistema anterior, ¿no? A mí me llamó la atención que durante el debate de la ley en el Senado, los sindicalistas con los que uno interactuaba, delegaban en los políticos el tratamiento de la ley, como que esto era un debate político. Digo, hermano, es un debate, si vos no ponés a la gente en la calle, si vos no la movilizás, si vos no haces acción, no tenés presión sobre los políticos. Digo, entregaste todo. Recién ahora parece que van a, para mí tarde, pero ¿a qué responde en parte también? A que a partir de la discusión en la Cámara de Diputados se empezaron a conocer los detalles del proyecto de ley y mucha gente del común está diciendo, ¿qué es esto que se acaba de aprobar? Entonces está empezando a haber ahora un consenso social diferente. Una pregunta y a cortita. Gobernadores les están llegando ahora las encuestas con la gente diciendo, claro, ay, no estoy de acuerdo con esta reforma laboral. Tengo una pregunta, porque esto me lo perdí, yo estaba desenchufado de la playa. El artículo ¿lo metieron por la ventana el último día o está ahí desde el primer día? Nunca nos dimos cuenta. El artículo estaba, nosotros advertimos el lunes que existía este artículo y lo que cambió es que se aclaró la proporcionalidad. Porque lo que decía el artículo es que ante una lesión tenía que haber un descuento del sueldo proporcional a las tareas que podía llegar a realizar el trabajador. Le pusieron el número y le pusieron, impactó. Claro, 50-75. Y como aparecía en rojo en el documento que daba a conocer los cambios, por eso muchos lo leyeron. Claro. No sé qué es más impresentable, si el oficialismo o la oposición en este sentido.